y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cargando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cargando a la vida y a la libertad. Les damos la bienvenida a esta edición de hoy. Patas arriba, la escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano, escrito en el año 1998, publicado, mejor dicho, en el año 1998. Y en este libro recoge este pequeño artículo o comentario. Dice: para la Cátedra de Derecho Penal. En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró a un indio zocil que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encarcelado. Aquel preso había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio. Les traigo este pequeño comentario en el día de hoy, porque ayer se celebraba el llamado Día de la Resocialización. La pregunta a este hombre, a este indio: ¿qué resocialización habría que haberle dado si no hizo aquello que se le acusó? Y es algo que hoy día seguimos viviendo por el llamado injusticia, corrupción, indebido proceso, de mucha gente que están en cárcel que no deberían de estar, que están una serie de años cuando deberían haber estado menos, etcétera, ¿no? Y con las leyes que vamos teniendo y las razones o supuestas razones que se dan para imponer ese tipo de leyes penales y penitenciarias, pues nos preguntamos sobre la resocialización. El día de ayer se celebró en todas las cárceles del Perú el Día de la Resocialización, con todas las limitaciones de la situación pandémica que estamos viviendo. Me ha llegado información de algunas otras cárceles, diversas actividades que han tenido. Acá en Yurimaguas se hizo una interesante actividad de relajo, medio festiva, dentro de las limitaciones, y de que esta cárcel de Yurimaguas fue mal construida en cuanto a su distribución de espacio, porque no dispone de un espacio común para una actividad cultural, deportiva, donde pueda participar un número mayor de personas privadas de libertad. A pesar de esa limitación, pues mi sorpresa el día de ayer fue constatar lo que celebraron. Mi saludo y mi felicitación a las personas privadas de libertad que incentivaron al Consejo Técnico Penitenciario el que autorice mi ingreso
y mi saludo y felicitación al director y a todo el consejo técnico que permitió mi ingreso y a todo el personal penitenciario, donde pude acompañar ese momento, ¿no? Con bastantes limitaciones, en un espacio que valoro cómo lo prepararon para tener ese momento, y al menos pudieron participar a un grupo de personas privadas de libertad, y desde ahí pues enviar el saludo para todos, ¿no? Entonces se pudo tener este pequeño acontecimiento, al menos de relajo, ¿no? De alguna manera, con motivo del día de la resocialización. Y en ese evento hubo palabras de un interno dirigido a todos y a quienes estamos allí, mayormente el personal penitenciario y mi persona. El Instituto Nacional Penitenciario celebra hoy, 16 de julio, referente a ayer, Día de la Resocialización, fecha significativa e instituida desde 1986 y que tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación de la población penitenciaria a la sociedad. Con estas palabras, que son de la Constitución, ya se nos está señalando que toda la sociedad somos responsables y de alguna manera partícipes para que esto se realice, no solo de enviar a la persona a la cárcel y dejarla allí, sino de todo este proceso, porque va a regresar a la calle, ¿no? Dentro de diversas estrategias que desarrolla el área de tratamiento penitenciario, es formular y proponer las políticas, normas, programas y planes para la ejecución de las actividades de asistencia social, legal, psicológica y de salud. Entonces el tema de tratamiento comprende estas 4 áreas: trabajo también 5, educación 6, o sea, asistencia social, legal, psicológica, salud, trabajo y educación. Y yo añado, no está aquí, el área religiosa, que es un derecho reconocido en la Constitución, el desarrollo y la asistencia religiosa de las personas privadas de libertad. Todo ello, bien llevado, ayuda a lo que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Por eso todos somos partes y todos somos responsables. Y con estas palabras es, por tanto, una visión integral de lo que es o debe de ser el tiempo de cárcel. No solo tenerlo ahí hasta que cumpla, sino el cómo y el para qué de ese tiempo. Y eso sí nos debería de preocupar a toda la sociedad. La no vivencia, el no desarrollo de estas áreas en la vida de estas personas va a repercutir negativamente en la sociedad, el día que, estando dentro y sobre todo el día que salgan. La resocialización es el proceso mediante el cual los individuos que pertenecen a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad que les otorgan las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social. Incluso más allá de esto, dado que las habilidades intelectuales y emocionales se adquieren a través de actividades interactivas, actividades que muchos no tuvieron la oportunidad cuando estaban en la calle, y de repente pudo influir para aquello que hoy les llevó a la cárcel. El proceso de resocialización, que debemos conceptualizar como la aceptación o la toma de conciencia de la estructura social en la que nace un individuo, aspecto importante a tener en cuenta, es factible gracias a los agentes sociales, que son instituciones representativas y personas con la capacidad de transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia y la escuela. Aquellos que fueron condenados por un delito y fueron privados de su libertad a modo de castigo deben pasar varias etapas de resocialización para ser incluidos nuevamente en el sistema. Se supone de esta manera que la permanencia de un individuo en una prisión es parte de un proceso de resocialización, no de un tiempo de almacenamiento. Algún tiempo después tendrá que reintegrarse. Los responsables del centro penitenciario, por lo tanto, deben realizar una serie de funciones que incluyan asistencia psicológica y capacitación para que el recluso, al recuperar la libertad, pueda desarrollarse y no vuelva a ser un componente peligroso de la sociedad. Bien explicado, la labor que hay que hacer dentro y el tiempo que estas personas están privadas de libertad. Pero un proceso que implica la búsqueda de un nuevo trabajo,
el establecimiento de nuevos hábitos, el fortalecimiento de las amistades y el contacto con los viejos lazos. En resumen, se trata de establecer una rutina de vida con la cual el ser humano se incorpora nuevamente a la sociedad y pone en práctica su derecho a luchar por su felicidad. Cuando una persona se ha insertado correctamente, su pasado deja de ser importante, ya que es alguien capaz de desarrollar su potencial para hacer el bien. Esta resocialización no siempre es fácil, ya que la persona que ha estado en prisión por algún tiempo también puede experimentar algún rechazo social como resultado de los prejuicios. Y el rechazo primero lo hace el Estado, cuando te pone como condición tus antecedentes penales para un trabajo, y si los tiene, aunque ya lo hayas superado, te condiciona para ciertos trabajos o para ciertas acciones tuyas. El primero, por tanto, que rechaza es el mismo Estado. La resocialización es un principio humanista que parte de la confianza incondicional del ser humano, en la medida en que, más allá de las acciones que una persona ha cometido en su vida, el ser humano, como ser libre y consciente, tiene la capacidad de cambiar su opinión, asumir sus errores y volver a ser una nueva persona. 3 características que definen muy bien la parte que la misma persona privada de libertad debe de asumir, más allá de lo que la institución penitenciaria te ofrezca o de otras actividades, ¿no? Capacidad de cambiar su opinión, asumir sus errores y volver a ser una nueva persona. Este es el mensaje las palabras que dirigió uno de los internos el día de ayer, y a mí me dieron la palabra y acentué sobre todo como parte de la resocialización la familia. Y les hice referencia, sobre todo durante la pandemia, sobre todo durante la etapa más fuerte, aunque todavía continúa, las horas que la familia hace cola para dejarle su colino, su papel higiénico, su sencillo, hoy día ya también su comida preparada. Y le preguntaba qué tanto valoran ustedes todo lo que su familia hace, ¿no? Que ellos que están dentro no saben, pero durante todos estos días me he encontrado con algunas personas que hacía poco han salido en libertad y decían, nunca pensé que esto fuera así. Entonces, un factor importante de la resocialización es la familia, pero hay que valorarla. Todo el esfuerzo que hacen, todas las horas al sol o a la lluvia que han pasado durante la etapa fuerte de la pandemia, para que a ellos o a ellas no les falte un algo, para estar un poquito mejor o menos mal dentro de esa situación que también han sufrido con la pandemia, ¿no? Entonces, por ahí iban las palabras. Pero día de la resocialización, que antes se le llamaba día del interno, ¿no? Y como bien me hizo pensar una vez un interno, dice, ¿cómo voy a celebrar que estoy preso? Entonces tal vez su nombre más correcto es día de la resocialización, como para darnos cuenta que con estas personas hay un trabajo que hacer desde dentro y desde fuera para una sociedad mejor. Pero Condorito, Perú, diario Perú 21 del día 14 de julio del 2021, Día del Perro. No dice qué día es, no sé si habrá sido, pero hay día para todo. O sea que ya Día del Perro, mañana pondrán Día del COVID, después Día de la Corrupción. Día del Perro. Los perros son considerados un miembro más de la familia. Y en la pandemia todos se han visto afectados, pobres perros, ¿no? Porque han tenido que salir muchas veces de la pichi, al menos como decían en España, ¿no? Como permitían que salgas unos minutitos a sacar al perro hacia la pichi, el perro era todo el día entrando y saliendo de la casa, porque todos los miembros de la familia lo sacaban con tal de moverse un poco, ¿no? Y el pobre perro tenía que hacer la pichi sí o no, no sé cuántas veces al día, ¿no? Un miembro más de la familia. Hay hoteles para los perros. Le dan la bienvenida a los amiguitos de 4 patas con camas y recipientes para alimento y agua en la habitación. Y aparece la foto de un colchón en el piso, y 2 recipientes con agua y comida, y el perro echado mirando Lima, ¿no? Desde ese hotel será el Sheraton, correcto, el Sheraton de Lima. Para conmemorar el Día del Perro, el Sheraton Lima realizará una jornada de adopción interna con la ONG Milagros Peruanos para ayudar a los peluditos a conseguir un hogar responsable. Increíble por dónde vamos.
Cuando los centros juveniles del Estado peruano son miércoles, sus condiciones y el trato a los jóvenes o adolescentes hay detenidos, pero los perros son bien atendidos. No hay quien nos entienda. ¿Cuántas personas sin hogar? Y es curioso que señala, hemos visto un aumento de la demanda por los servicios para los perritos. Para las personas no hay hogar, ¿no? Recuerden ustedes aquellos hogares de Cristo, ¿no? Que llevaban un sacerdote, que creo que lo cerraron, no sé si lo llevaba el gobierno. A los perros los dejan entrar en los hoteles, pero a los cholos no los dejan entrar en los centros comerciales, y no somos racistas, decimos. Día del perro, o sea, hay día para todo. Supongo que pondrán el día del COVID, el día de la corrupción. Bueno, quien nos entienda, que nos compre. Y vamos con unos saluditos para 3 muchachitos muy especiales dentro del establecimiento penitenciario de Yurimaguas. Ahí va el amigo José Rengifo, Mozambique, estará pegadito, azurradito ahí en ese rinconcito que está ahora, el llamado rey del cuero. No sé si es por el cuero que le llamamos al cuerpo, ¿no? Qué cuerazo es, o porque trabaja el cuero, pero bueno, al rey del cuero. A su pata Juancho Álvarez y a Curitima Maniguari, espero no haberme equivocado al escribir este último nombre. Bien, pues ello con la oreja pegadita, el amigo José Regifo Mozambique nos pedía una canción porque dice que tiene 2 hermosas hijas y quiere dedicarle a ellas, y con esto a todos los hijos e hijas de las personas privadas de libertad, esta canción, Mis 2 princesas. Adelante, amigo Eber, por favor. Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor.
entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Ahí estaban estas dos princesas, esta canción para el amigo José Rengifo Mozombite, sus dos hijas, y para todos los hijos e hijas de las personas encarceladas que también han vivido y sufrido toda la pandemia fuera en la calle, y también el que ya más de un año que no pueden encontrarse, saludar a sus papás, a sus mamás. Y también felicitar este detalle del Consejo Técnico que permitió que las señoras privadas de libertad también participaran en este evento, ¿no? Ya que otras veces pues se han puesto muchas dificultades. En el día de ayer pudieron estar presentes, lo cual valoro y resalto. Cuando el INPE como institución habla de la resocialización, se refiere a lo que ya el interno menciona en sus palabras, que yo he leído. Pero ese tiempo de educación, trabajo, área psicológica, etcétera, ocupa de 6 a 8 horas. El resto del día que pasan ahí dentro, ¿cómo entender lo de la resocialización? Las condiciones carcelarias, infraestructura, espacio y otra serie de aspectos, ¿cómo considerarlos para que haya una resocialización? Por eso añado que el aspecto más importante de la resocialización con estos factores son ustedes mismos, hombres y mujeres privados de libertad. Porque el cambio va a depender casi exclusivamente, o al menos en su parte fundamental, de cada uno de ustedes. Lo que hay que cambiar en la cárcel lo tienen que cambiar ustedes. Y todos estos aspectos van a ayudar también del cara a la salida, ¿no? Al retorno a la calle. Pero en lo que es como persona, que eso también puede ayudar, va a depender de ustedes. Y como todos los años, como la Iglesia, desde la Pastoral de Cárcel, la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, sacamos un mensaje que también les quiero compartir. Hoy es un programa eminentemente canero por el motivo del llamado Día de la Resocialización. En este día, la Iglesia, madre y maestra, que acompaña la realidad de las personas encarceladas, sus familias y el personal penitenciario, invita a todas las personas de buena voluntad, al Estado y a la sociedad en su conjunto, a dirigir la mirada al mundo de la carcelación. La pandemia ha puesto al descubierto la realidad del ser humano como individuo y como sociedad, desde las causas de esta pandemia y del cómo hemos actuado, gobernantes, políticos, instituciones estatales, iglesias, sociedad en general y cada persona en particular. El contacto con las personas encarceladas en su realidad más profunda es llegar a lo más profundo del ser humano. Y lo digo con un ejemplo, con palabras dichas en España al menos, ¿no? Si quieres conocer a un humano, abre un marrano, o sea, un chancho, ¿no? Si abrimos un chancho, sus órganos dicen que son lo más parecido al ser humano, ¿no? Entonces, abriendo, vemos por dentro todos esos órganos vitales, ¿no?
y dicen que es lo más parecido al ser humano. En este sentido, ingresar en la cárcel, ingresar en el mundo de estas personas es llegar a lo más profundo del ser humano, a la realidad humana, de parte de estas personas como de parte de los que estamos todavía fuera, ¿no? La impotencia que hemos vivido se ha ensañado más en unos lugares que en otros y en unos grupos humanos más que otros, la impotencia por la pandemia. Uno de esos grupos han sido las personas encarceladas. 13 motines, 16 internos fallecidos como consecuencia de la restitución del orden interno, entre comillas esto, una investigación por dichas muertes exigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia por parte del Tribunal Constitucional sobre lo que significa las condiciones en penales hacinados, así como la muerte de más de 400 personas entre encarcelados y personal penitenciario a causa del virus. Las afectaciones de las personas encarceladas, así como del personal penitenciario, se han agravado por el silencio e indiferencia de las autoridades que han hecho más grave el ya problemático hacinamiento. A nivel internacional, diferentes organismos han analizado el impacto del hacinamiento, estableciendo que este no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino a toda la sociedad. Por eso, el mundo de las personas encarceladas nos debe de preocupar todo, no solo de mandarlo a las cárceles, sino el tiempo de encarcelamiento. Repercute en la salud pública, aumenta los niveles de pobreza, genera marginalización social y económica de ciertos grupos de personas, población vulnerable en su mayoría, y reduce los fondos disponibles para otras esferas del gasto público. La pastoral carcelaria de la Iglesia Católica ICEAS, unida a más individuos y sensibles y conscientes de esta situación carcelaria y de las personas encarceladas, reconociéndolas como parte de la sociedad, hemos estado cerca y acompañado en su sufrimiento y lo seguiremos haciendo. Se han dado pequeños pero importantes pasos para dar la solución a su situación. En este día en que ponemos en el centro de nuestra mirada a las personas privadas de libertad, nos unimos al llamado del Papa Francisco. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Recordemos que ni siquiera el homicida pierde su dignidad y Dios mismo se hace su garante. Esto nos recuerda en el libro del Génesis, capítulo 4, Dios con Caín cuando había matado a Abel. Reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a otro la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. El mundo de las cárceles necesita del permanente compromiso, voluntad y esfuerzo de toda la comunidad, Estado y sociedad, juntos para dejar de ser el lugar olvidado. Es un mundo que requiere ser dignificado y es una responsabilidad ética pronunciarse sobre lo que ocurre dentro de ellas para buscar cambios. La cárcel es también un universo que pone a prueba los principios fundamentales que sostiene la sociedad: igualdad, solidaridad y justicia. Y a pocos días del Bicentenario debemos preguntarnos: ¿somos libres, honestos, justos, empáticos, con visión de país, solidarios? ¿Se puede celebrar 200 años de independencia cuando tenemos grupos humanos esclavos de un sistema que los excluye y los convierte en sobrantes y desechables? También en esta realidad humana y social que es la cárcel, pon el hombro, no para esto, pon el hombro para cambiar esta situación. Trabajemos para que la pena privada de libertad sea entendida y tratada por todos como un verdadero proceso de sanación y de reinserción de aquellos que fallaron a la sociedad, pero a quienes primero probablemente la sociedad ya les había fallado. Y el caso de México que hemos leído en el libro de Eduardo Galeano. Que sigamos muy unidos por la esperanza y la fe para seguir construyendo y avanzando en el amor, la nueva civilización del reino de justicia y libertad, de perdón y de paz en Jesucristo, camino, verdad y vida. Firmado por Monseñor Jorge Izaguirre, responsable de la pastoral carcelaria. Y siguiendo con el tema canero, pues todos somos conscientes, tal vez tengamos información, noticia de lo que parece ser que ha pasado con el amigo Vladimiro Montesinos, ¿no? Sobre sus llamadas
Violeta Bermúdez sobre Vladimiro Montesino. INPE y Ministerio de Defensa reforzarán seguridad en base naval. Un muro más grande, más cámaras, más alambres con púa. Eso no es seguridad. Y lo reconocen de alguna manera. El INPE está coordinando con el Ministerio de Defensa si es que se pueden colocar algunas medidas y protocolos adicionales para reforzar la seguridad y que no vuelva a producirse situaciones de un reo que ha estado haciendo llamadas a su antojo con la permisibilidad de parte de algunos malos elementos. Si reconocen que hay malos elementos y por eso se ha dado eso, como todos los actos de corrupción dentro de las cárceles, ¿de qué va a servir otras medidas de seguridad? Cámaras, muros más altos, más rejas. Eso no dará seguridad en una cárcel. El personal. En cuanto a la ubicación del reo Vladimiro Montesino, en principio, la base naval del Callao es un lugar de alta seguridad. Sí, ya han demostrado que sí. Señaló Bermúdez sobre la posibilidad de que el ex asesor de Alberto Fujimori pudiera ser trasladado a otro penal. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, que de otro lado aseguró que las investigaciones al interior de la Marina de Guerra todavía están avanzando, concluirán, ya que se habría identificado la responsabilidad de otros agentes, además de los que ya fueron suspendidos de sus actividades dentro del centro de reclusión de la base naval. O sea, están reconociendo que la inseguridad es por el comportamiento de algunas personas. ¿Qué otras medidas van a poner? Esa semana la ministra de Defensa, Nuria Espar, señaló que la investigación por la llamada lícita de Vladimiro Montesino podrían alcanzar a unos 50 agentes de la Marina, porque no se habrían respetado los protocolos para las comunicaciones telefónicas del reo. No era vigilado mientras que él hacía sus llamadas. El procedimiento es que el reo entrega su tarjeta, el jefe de servicio marcaba el número y luego marcaba el número de la persona a la que se iba a llamar. Este jefe de servicio tiene que luego verificar que la persona que ha llamado es la persona que el reo decía que era, y después de esto le pasaba el auricular y se manejaba a cierta distancia. Bien, ¿qué pasa dentro de las cárceles? Y durante toda esta pandemia que no ha salido más información porque no hay visitas, ¿qué estará pasando, no? Pero vamos a escuchar también otra versión, tal vez nos pueda iluminar a entender, porque no podemos decir que esto no tiene importancia para nosotros. Igual que cuando hay abusos, también cuando hay actos de corrupción, nos vemos repercutido toda la sociedad, porque de alguna manera va influyendo. Por eso vamos a escuchar la entrevista que le han hecho a José Luis Pérez Guadalupe en el programa Cara a Cara. Adelante, amigo Eve, por favor. Cara a Cara. Le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, ex jefe del INPE. ¿Cómo está usted, José Luis? Un gusto reencontrarnos. Un gusto, Enrique, un gusto siempre estar en tu programa. Bueno, ¿qué pasa con Montesinos? Sabemos que la base naval es un régimen aparte, particular, especial, es la Marina de Guerra la que está bajo el control de este recinto, donde por supuesto pues están personajes pues como Aymal Guzmán, y se supone que por eso mismo el régimen, para una persona además que tanto daño le causó al país como Montesinos, tenía que ser muy estricto, evidentemente todo bajo un contexto de respeto a los derechos humanos como corresponde, pero acá el señor funge de estratega o de asesor político, parece que con bastante comodidad, porque lo que estamos viendo son llamadas y llamadas que van apareciendo. ¿Quién es el responsable ahí? Así es, Enrique, lamentablemente ya han salido 2 nuevos audios ya asesorando el debate, ¿no? Entonces, esto es increíble. Pero ayer yo escuchaba a la ministra dando las explicaciones, a Nuria Sparch, de Defensa, y quería sobre eso indicar 3 puntos para contestar tu pregunta de quién es el responsable, porque eso es lo que todos nos preguntamos. Primero, ella afirma que se cambiaron esos 2 días que pueden tener visita los de la base naval de su abogado y familiares directos al comienzo de la pandemia. Como no podían ir las personas físicamente, se cambiaron esos días por llamadas por teléfono. O sea, 3 horas un día, 3 horas otro. Las 3 horas dejaron hablar a Montesinos, ha dicho la ministra, las 3 horas completas y sin vigilancia. A ver, esa medida
ella dice que porque le preguntaron al INPE y el INPE no contestó, cosa que ella tiene que demostrarlo. No es fácil que lo diga porque la verdad ya varias cosas ha dicho, su primer comunicado, su segundo, que eran falsos, y ahora esta versión también yo creo que es falsa, lamentablemente, porque el régimen del CEREC, el Centro de Reclusión de la Base Naval, no depende de los marinos, depende de un comité técnico que define absolutamente todo lo que pasa ahí. Y son 5 miembros en ese comité técnico: el presidente del INPE, el director de la base naval, el director del CEREC, un representante del Ministerio de Justicia y un representante del Ministerio del Interior. Y todo se decide en comité. Es decir, la ministra dice, como no nos contestaron, los marinos decidieron. La ministra conoce muy bien la gestión pública, no puede decir que porque no me contestaron, entonces yo decido unilateralmente. ¿Y en dónde? En el Centro de Reclusión de la base naval. O sea, primer punto, que es poco creíble su versión, y ya digo, poco sustentable también, porque la Marina no puede hacer lo que quiera simplemente porque no le contestaron. Ya digo que eso también lo pongo en duda. En segundo lugar, si le creemos a la ministra esa versión, que me da pena porque a ella se la han dado y ella la replica sin analizarla, tendríamos que decir entonces que estas llamadas salieron 2 días a la semana, ¿no es cierto, Enrique? Si es que hubo este cambio supuestamente de los días de visita por llamada. Pero el 26 de junio IDL saca un informe, Gustavo Ritti, ¿okay? ¿Y qué dice? Las llamadas a Pedro Rejas, ¿cuándo son? Lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24. Aparte, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio. Es decir, este señor no llamaba 2 veces a la semana, como dice la ministra, llamaba todos los días, de lunes a sábado. Solo le faltaba salir domingo de fiesta en RTP y la completaba. Entonces, tampoco es verdad lo que nos está diciendo la ministra, que en esos 2 días que se cambiaron las visitas por la llamada, ahí Montesinos aprovechó. Y el tercer punto, y con esto acabo esta primera parte, Enrique, si me permite, sí. La ministra dejó entrever, porque claro, no solamente, esta llamada solamente son del número 598-8023 a un solo interlocutor, que es Pedro Rejas. Pero ya se sabe que hay más interlocutores y ya se sabe que hay 3 celulares. Entonces, cuando le preguntan a la ministra, ¿y cómo es eso de los 3 celulares? Ella deja entrever que cuando Montesinos salía a sus audiencias, ahí ya estaba a cargo del INPE y de la Policía Nacional. ¡Qué buena echada de gracia! Pues bueno, desde marzo del año pasado no ha salido ninguna audiencia judicial. Y en el hipotético y generado caso, como dicen los abogados, que hubiera sido antes de la pandemia, que ha tenido estos 3 celulares, yo le quiero decir a la ministra y que por favor pregunte a los marinos, porque el régimen que tú bien mencionas de máxima seguridad llevado por los marinos es bien estricto. Cada vez que Montesinos salía del CEREC, le revisaban hasta el papel, la hoja que llevaba en la mano, todo. Y por supuesto, el Garrett, detector de metales y todo lo demás, salía. Cuando volvía a entrar, Montesinos y cualquiera de los 6, aunque en verdad el único que tiene juicios pendientes es Montesinos, los demás ya no salen porque ya están todos sentenciados y rematados. Entonces, cuando vuelve al CEREC, otra vez el protocolo es muy estricto, y yo lo he visto. Es decir, yo estaba ahí presente cuando hacían la revisión, cada papel que trae, cada foldercito, cada hojita y la revisión. Entonces, si me está diciendo la ministra, que es posible que en eso hayan entrado los celulares, ¿qué tendríamos que decir? O sea, que la seguridad del CEREC ya no es seguridad, porque incluso ha podido meter una pistola o una granada de guerra. Es decir, entonces la conferencia de ayer de la ministra, que dio a una radio, la verdad, la entrevista, perdón, me deja más dudas que certezas, y ya no sé si va a tener que entrevistar a 50 o a 500, o va a tener que preguntar otra vez, no sé si al almirante Carrales, que es el jefe de la base naval, o al almirante Meléndez, que es el comandante general de la Marina, quién le está mintiendo. O sea, porque sus versiones no son creíbles. Lamentablemente lo digo con mucha pena por la ministra Nuria Esparch. Usted ha sido ministro de Estado. Si estuviera en el papel de la ministra Esparch, y como usted señala, pensando bien, en todo caso, sobre la responsabilidad de la propia ministra, que es, en fin, una mujer profesional, es una funcionaria de Estado, ¿a quién le pediría la renuncia a usted? Mira, estamos en un contexto muy complicado, con muchos problemas. En otro momento el Congreso ya hubiera hecho cuestión de Estado y la ministra estaba censurada, ¿no es cierto? En otro contexto. Ahora creo que no vale la pena y no es el punto. Mira, fallos de seguridad pueden haber en la policía, en el INPE, en la Marina, en las Fuerzas Armadas, sí. Eso se tiene que investigar, pero que nos digan después de ese fallo garrafal, que nos digan una versión que la propia ministra, pobrecita ella, tuvo que desdecirse, ¿se acuerdan? La primera comunicado de la Marina,
tuvo que desdecirse cuando IDL le sacó todas las llamadas, y ahora nos da otra versión que también es mentira, al menos en mi opinión, o al menos que no es creíble, no es verosímil. Bueno, ¿qué le podemos decir a la ministra? Pobrecita ella, o sea, ni siquiera analiza las versiones que le da la Marina. Ella creo que tiene que tomar sus medidas. Yo, si me preguntas a mí, yo quiero pensar, al final he tenido que reflexionar la verdad con todo esto, y quiero pensar bien de la Marina, y quiero creer que es complicidad y no negligencia. ¿Okay? Para mí la única explicación de todo esto es que ha habido una gran complicidad con Montesinos y no una mera negligencia. Sí, porque, o sea, cuando habla además Montesinos se nota que está haciendo algo literalmente de todos los días, ¿no? Llama a las 10:30 de la noche, está en su oficina, está en home office, ¿ok? O sea, está trabajo remoto, parece él, o sea, él está comodísimo donde está. Entonces, creo que eso es una vergüenza para todos los peruanos. El mayor corruptor del Perú de la década de los 90, ¿ok? Y está bien sentenciado, es decir, hable como todos lo estamos escuchando todos los días, o sea, con un cuajo que es una vergüenza. O sea, yo creo que es una vergüenza para todos los peruanos tener que seguir escuchando a este señor, ¿ok? Que él ya está preso, pero también llevó todo lo que ocasionó con violación de derechos humanos, llevar a las Fuerzas Armadas a la vergüenza que los llevó en los 90, o sea, y escucharlo, y todavía dando cátedra supuestamente de estrategia política, y le voy a dar 6 sorpresas para el debate a la chica. Por favor, es lamentable. Es serio lo que usted recuerda, además, porque como bien sabemos, Montesinos, con esta orgía de corrupción que desató, humilló en primer lugar a las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente ver que haya elementos probablemente en las Fuerzas Armadas, como usted señala, en alguna posibilidad de complicidad, es algo que a quien primero debería preocuparle es a la institución que se supone que ha luchado en estos años para poder recuperar la credibilidad. El desvío millonario que hizo Montesinos de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, no solo para cometer crímenes atroces, sino para, por ejemplo, comprar medios de comunicación, políticos, etcétera, es algo que el primer preocupado debería ser el Instituto Armado. Así es, y es una pena, la verdad. Yo le escuché el otro día a mi amigo, el almirante Pepe Cueto, que ahora va a ser congresista y me alegra mucho, decir que, y él con conocimiento de causa, ¿entiendes? Como almirante y conoce perfectamente el tema, decía que todas las conversaciones que salían en la Marina eran grabadas. Entonces, si esto es verdad lo que ha dicho el almirante Cueto, la Marina grababa todo y tenía conocimiento de todo. Por eso digo, no es negligencia, o sea, sabía de todas las llamadas de Montesinos. Es claramente, al menos por todos los indicios y todo lo que va saliendo, discúlpenme, con muchísima pena, complicidad. Y yo creo que ahí sí llega, por las versiones y las mentiras que le están diciendo a la ministra, hasta el más alto nivel. Porque esto no ha ocurrido una vez, todavía están saliendo las llamadas, ¿sabes? Vamos a ver desde cuándo ha sido toda esta orgía de llamadas, como bien calificas tú, Enrique. Lamentable y patético, sencillamente para terminar, porque si ahora mismo nos estamos, no sé si felicitando de alguna manera de el papel no deliberante de las Fuerzas Armadas, la gran lección también precisamente se dio con el tema pues del autogolpe y el papel que cumplieron lamentablemente algunos miembros de las Fuerzas Armadas corruptos en este cogobierno, el famoso triunvirato, recordemos en un momento, entre Montesinos, Fujimori, Hermosa y bueno, y quien estuviera ahí. Y precisamente ese fue el parteaguas. Entonces volver a recordar, insisto, yo es doblemente humillante por ese lado y ojalá las responsabilidades lleguen a quien tienen que llegar. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, José Luis, de preguntarle sobre lo que deberían ser las prioridades en el sector seguridad con respecto pues al próximo gobierno. Usted ha participado en un libro reciente, además de propuestas desde los demócratas cristianos, ¿no? Cuéntenos por favor, porque las necesidades están en muchísimos frentes y sin duda el tema de seguridad es importantísimo. Se viene o está en marcha una reforma también de la policía que también suena prometedora y uno teme que varios procesos que podrían funcionar se queden en el camino, ¿no? Yo dudo de un gobierno que quiere hacer una reforma de modernización dando de baja a los 20 primeros en la lista de los 20 generales que ya ha sido todo el escándalo el año pasado, lamentablemente por Sagasti. Yo dudo de esa, entre comillas, modernización que tú mencionas.
¿Qué debería hacer? Y la pregunta es seria. Y no solamente hemos sacado este libro con el Instituto de Estudios Social Cristianos, sino aparte sacado con una colega criminóloga, Lucía Nuñoven, un libro que se llama Seguridad Ciudadana, que acabamos de sacar con la Fundación Adenauer y el INICAP. A ver, el panorama que se viene es feo. Primero porque ya vamos a volver a la normalidad, vamos a salir del toque de queda y todos vamos a volver, entre comillas, a la normalidad que ha ido avanzando en la delincuencia. Y por otro lado, para Lima, por ejemplo, el próximo año se han alquilado por 3 años 1.000 patrulleros. El próximo año nos quedamos Lima sin patrulleros, porque se alquiló, no se compró. Entonces, para hacerlo muy corto, yo creo que el ente rector de la seguridad en el país, lógicamente, es el Ministerio del Interior con la policía. Pero tiene 2 brazos, el preventivo y el posterior. Es decir, el preventivo tiene que ser el trabajo con los gobiernos locales. La labor de prevención del delito es fundamental y eso lo hace con los gobiernos locales, municipalidades, y un trabajo interinstitucional, intersectorial, es decir, con todos los ministerios, no es un problema solamente del Ministerio del Interior. Pero después de que la policía, y eso lo vemos todos los días lamentablemente, después de que la policía hace su trabajo, ¿a dónde va? A Fiscalía. Y después al Poder Judicial. Y ahí tenemos otro gran problema. Ahí tenemos un gran agujero negro, que la policía sigue en su trabajo, ¿ok? Y después pasa esas instancias del sistema de justicia, y ahí tenemos unos grandes vacíos. Lo vemos todos los días, que los fiscales no acusan, que los jueces ya después le dan libertad, cambian la prisión por comparecencia, exceso de carcelería y salen grandes bandas de narcotraficantes, lo vemos todos los días. Entonces yo creo, y con esto termino, Enrique, gracias por la oportunidad, de que el próximo presidente tiene que hacer un pacto, no solamente por la gobernabilidad, sino también por la seguridad del país. Y ahí tiene que entrar los 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La pregunta es, ¿quién juzga la labor de los jueces? Ellos mismos, autorreferenciales, o el autonomismo. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Ellos mismos. Mientras que al poder ejecutivo lo fiscalizamos todos, y si no el legislativo llama y censura a un ministro, lo llama para que declare, la prensa, y a los congresistas también todos los días. Pero estas 2 instancias, que yo no estoy contra su autonomía, por favor, pero tienen que responder en un sistema de justicia que funcione. Y yo creo que ahí tiene que haber un pacto, repito, por la seguridad ciudadana de los 3 jefes de estos poderes. No hay otra manera, y ya no pueden estar como compartimentos estancos, peleados la policía con la fiscalía, el Poder Judicial es totalmente autónomo, no rinde cuenta a nadie. Por favor, creo que estamos en otra faceta y la realidad urgente nos impele a todos los peruanos a formar este pacto por la seguridad ciudadana. Porque el Poder Judicial tradicionalmente ha defendido mucho su autonomía en ese sentido, y efectivamente, o sea, las necesidades van cambiando, ¿no? Y las actitudes con respecto a la apertura para que redunde esto en mejores instituciones también deberían ir matizándose. ¿Esto podría, por ejemplo, llevarse a cabo en una suerte de instancia de nuevo acuerdo nacional? Podría ser, es una posibilidad, pero el Poder Judicial tiene que entender que las funciones que ellos cumplen son funciones delegadas del pueblo. O sea, ellos no son semidioses, por favor. La función judicial, todos en un pacto social se le entrega a ellos, pero tiene que cumplir justamente esa delegación. Igual pasa con el Poder Ejecutivo, igual pasa con el Poder Legislativo. Los 3 poderes son delegados, no son autónomos, no son reyes, y eso tienen que entender. Ahora, cuando, por ejemplo, se le da el habeas corpus a Cerrón, ¿se acuerdan? La presidenta del Poder Judicial inmediatamente sale. Cuando otra jueza dice al Poder Legislativo, señor, usted no puede elegir al Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial, y muy bien. Pregunto, ¿por qué no hace lo mismo cuando un juez libera una banda de delincuentes? ¿Por qué no hace mismo la fiscal de la Nación cuando un fiscal no acusa, de acuerdo, a una persona que ha sido atrapada infraganti, con video, con arma de fuego y con violencia? ¿Por qué no intervienen? Claro, pasan a la OCMA, pasan a asuntos internos, y ahí venimos otra vez lo que pasa en el Congreso, el autonomismo, pues. Entonces yo creo que no podemos dejar esos poderes y la Fiscalía, que es una institución constitucionalmente autónoma, tan libres, porque no están respondiendo a la altura de las circunstancias. Por eso digo, hablo de un diálogo, de un pacto por la gobernabilidad y la seguridad. No es de picarse o no picarse o ir contra alguien, pero lo que estamos viendo es que el sistema de justicia no funciona. Entonces todos tenemos que reunirnos para que funcione, y es responsabilidad de todos. Nadie puede decir, yo no tengo que ver en esto, yo solamente hago esto, yo solamente me encargo de esto. Compartimentos estancos ya no.
Por favor, yo creo que los peruanos nos merecemos mayor seguridad y mayor seriedad en nuestras autoridades. Bien, gracias José Luis Pérez Guadalupe por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ver una... Bien, ahí está estas palabras, esta entrevista, y una vez más nos preguntamos desde siempre, particularmente durante este tiempo de la pandemia, donde no hay ingreso de visitas familiares, ¿qué está pasando dentro de las cárceles? ¿Reventará el chupo el día que se retome la visita de las familias? Es interesante, es importante conocer, estar informado y darnos cuenta. Según la UNICEF, Perú es de los últimos países que van a retomar las clases presenciales, porque hasta ahora en su totalidad no lo hay. Yo me pregunto, ¿solo en eso es el último? ¿Estamos en los últimos lugares en el Perú? ¿En cuántas más cosas en relación a los niños o adolescentes estamos en los últimos lugares? Pero si esta información es cierta, la da UNICEF, es muy doloroso, ¿no? Víspera del Bicentenario, 28 de julio, Independencia. Y para demostrarlo, el día lunes dieron de alta a una señora en el hospital que vive en la Villa Universitaria. El día jueves su hija llamó al SAMU porque se le había quitado la sonda, ¿no? Y se le estaba derramando la orina. Y según me cuenta la hija de esta señora, el SAMU le dijo que no tenían disponibilidad de ambulancia porque estaban en mantenimiento. Yo me pregunto, ¿todas las ambulancias estaban en mantenimiento? Y la situación, sobre todo el COVID, que tanto le preocupa a todos, ¿no? Pero en este sentido al Ministerio de Salud, ¿cómo la atenderían? El gobierno está hablando de la atención primaria. Hoy leía que no sé cuántas personas se han inscrito al SIS y el gobierno se infla porque muchas personas están inscritas al SIS. Pero una cosa es inscribirte al SIS y otra cosa es tener la debida atención. Lamentablemente el día jueves, y hago una denuncia pública, el SAMU no respondió a una necesidad, porque la condición de la señora no daba para llevarla en un motocarro. Iba a ser más el sufrimiento que el bien que se le iba a hacer en este sentido. Y cuando la hija le quiso decir, bueno, le pagamos el motocarro para que un personal venga, le cortó. No escuchó. ¿Quién fue? No sé. Yo por eso le dije, cuando tengas que hacer otra llamada, grábala, para que haya constancia. Con motivo de una mejor atención desde la familia, incluso han solicitado la historia clínica. Ayer fue en la mañana, estuvo hasta mediodía para que la atendieran y recién dicen que el día miércoles le van a dar la historia clínica. Tenemos computadoras, tenemos mucha informática y 3 días para darte una historia clínica que es de la señora y tiene derecho, porque quiere consultar en otros ámbitos de la salud. Bicentenario, independencia, libertad, o dependemos del capricho del que está en el turno. Entonces, Bicentenario, somos libres. La cantidad de personas encarceladas en el Perú nos refleja que somos una sociedad libre en el sentido profundo de la palabra. Perdón, ante todo esto permítame compartir a alguien que tiene toda la autoridad, como es Jesús. En el Evangelio de Marcos nos dice, capítulo 6, versículo del 30 al 34, al volver los apóstoles donde estaba Jesús, porque los había enviado a predicar, y cuando ya regresaron, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado.
Pero muchos al verlos partir adivinaron hacia dónde iban, y salieron por tierra de todos los pueblos con tanta prisa que llegaron ante que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Una actitud muy profunda de Jesús, la atención primaria que hablan en salud y en otros campos. Los discípulos regresan y querían estar un rato compartiendo qué tal les ha ido y descansando un poco, estando un poco a solas, ¿no? Que es necesario a veces. Pero la gente era tanta la necesidad que tenía, tanto, y no necesidad material, sino humana, de ser acogidos, queridos, escuchados, que lo buscan y van por cielo y tierra, mar y aire al encuentro de Jesús. Y se encuentran con un Jesús que, a pesar del cansancio de él y de los discípulos, vio todo ese pueblo cuando baja de la barca, lo vio. Y sintió compasión de ellos. La compasión en un sentido positivo, pues eran como ovejas sin pastor. Cuánta gente hoy día está en esa situación, por la pandemia, por la no pandemia, por todo. Y se puso a enseñarles largamente. No les dijo, ya más rato regreso, mañana disculpe, voy a descansar, estoy ocupado, mira, recién llegan mis patas. El Jesús siempre disponible, siempre atento, que no tenían tiempo ni para comer. Es que la gente podría venir en otro momento, es que son las reacciones muchas veces por parte nuestra, pero miremos la reacción de Jesús. Y si yo soy cristiano no es porque me bautizo, voy a la misa, voy al templo, sino porque quiero aprender de Jesús y quiero vivir como Jesús. Disponibilidad, atención, capacidad de escucha, de acogida, dejar mi cansancio en segundo lugar cuando la gente me busca. Y esa tiene que ser la actitud fundamental de la Iglesia, de los cristianos. Se va a celebrar lo que se llama una asamblea eclesial en octubre, donde quieren acentuarse la escucha a partir del documento de Aparecida. Bueno, no hay mucho que investigar, no hay mucho que escribir, porque aquí nos lo enseña Jesús, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Lamentablemente las instituciones estatales que están para servir a veces son lo contrario. También lamentablemente a veces en la Iglesia nos pasa lo mismo. No escuchamos, no acogemos, no abrimos la puerta, o lo que peor, a veces la cerramos. Esta tiene que ser nuestra actitud de parte de Jesús. Este tiene que ser nuestro comportamiento. Se puso a enseñarles largamente, o sea, con tiempo, sin problema. Y termino haciendo referencia a otro texto, a otras palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y esta pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas que a nosotros los cristianos nos debe de ayudar a retomar las actitudes cristianas de ese Jesús que tenemos que tener con el hermano cansado y agobiado, con el que busca porque espera solo en Jesús, y en este sentido a través de la Iglesia de los cristianos, aquello que no encuentran en ningún otro lugar, como es la hija de esta señora que no encontró una respuesta en el SAMU para la atención que la señora necesitaba en ese momento. Jesús se puso a enseñarle largamente porque eran como ovejas sin pastor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice Jesús. Bien, pido disculpas porque no he saludado en este programa, no he dicho ni buenos días, no sé, mi cabeza se fue, no sé para dónde, pero mi disculpa y buenos días y ya. Que Dios me lo bendiga, bonita semana, ojalá crezcamos en libertad antes del 28 de julio. Un saludo para los hombres y mujeres privados de libertad, para el personal penitenciario, para su familia, aunque ya estarán en la cuenta, me imagino, y ojalá
sigamos trabajando por una verdadera resocialización. Gracias, amigo Ever, en la producción de Radio Televisión Oriente. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.